Tres. Dios te bendiga, Dios te guarde, qué placer, qué honor el poder estar contigo una vez más, tu hermano Darwin Arias, productor de dicho programa La Visión del Remanente. Estoy aquí con mi amigo, mi hermano Daniel Modesto, Gloria al y Señor. ha sido de mucha bendición. Subimos un video, Sí. o estamos a punto de subir un video que va a ser tremendo. Gloria al Alianza peligrosa. Tiene que ver este video. Sí. Déjalo Muy comentarios. interesante. Daniel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos un tema que es de la ocasión, al igual que el otro, Sí, y tiene que ver con transformación. transformación. Vamos a ministrar con el título Un encuentro que produce cambio. Cambio, Dios mío. En esta ocasión quiero considerar el libro de Hechos, capítulo 9, verso número 3. Y la palabra del Señor dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes de hacer. Wow, tremendo. Bien. Un Gloria al Señor. encuentro que produce cambio. Gloria a Jesús. Hablar de cambio es de transformación. Sí. Hablar de cambio es metanoia, metamorfosis. Así es. Es cambio. Gloria a Jesús. Y es impresionante la historia que nuestro hermano acaba de tomar. Sí, Fue un extracto de la Biblia que tomó muy importante, claro que sí. donde un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que asolaba la iglesia, un hombre, hermano, que era más celoso de sus tradiciones Así que lo que el Señor en realidad quería. Y la palabra del Señor dice que un día, pidiendo cartas a Damasco, buscando cartas para ir a Damasco, dice la Biblia que una luz del cielo le resplandeció, Daniel. Y lo importante de eso es también que él no iba solo. No iba solo. Este hombre se había aliado con un grupo de soldados que eran sanguinarios, que estaban dispuestos a matar a cualquiera. Como tú mencionaste, el tipo era celoso con sus tradiciones y sus leyes, pero había un plan de parte de Dios. Y ese plan se iba o estaba a punto de ser ejecutado. Lo primero es, ministro, que nosotros podemos ver que en medio del trayecto la Biblia especifica que él iba a una ciudad llamada Damasco, con el objetivo también de apresar y de castigar a los hombres de Dios que estaban en aquella ciudad. Lo segundo es que cuando él está en el camino, la Biblia dice que una luz repentina le sorprende. Amado, hay cosas que son extraordinarias verlas en la Biblia. Por ejemplo, había un profeta llamado Balaam. La Biblia dice que se había aliado con un rey llamado Balac. Sí. El rey le dijo: mira, alíate conmigo porque yo tengo mucho dinero. Yo lo único que necesito para darte el dinero es que tú me maldigas al pueblo de Israel. Y él le dijo: está bien, tranquilo. Y por 3 ocasiones quiso maldecir al pueblo. Y la última vez, la Biblia dice que él iba con la mula y la mula se paró y él empezó a golpear la mula. Y entonces cuando empezó a golpearla, la Biblia dice que había un ángel frente a él que no quería que él pasara. Y dice la Biblia que abrió el ángel tocó a la mula y abrió su boca y le habló al profeta Balaam y le dijo: ¿por qué me golpea? Y yo, espérate. Dios utilizó un medio para transmitir su mensaje a través de algo para que lo malo que se iba a ejecutar no se ejecutara. Tremendo. Y eso produjo un cambio en la vida de Balaam. ¿Qué cambio? Que él no podía maldecir lo que estaba bendito. Entonces Saulo quería destruir lo que no podía ser destruido. Por esa razón Dios tuvo que, Jesús mismo tuvo que intervenir él personalmente y decir: ven acá, pues tú me estás persiguiendo a mí, tú estás tratando de destruirme y yo no puedo ser destruido. Y lo que había en la vida de Saulo era ¿cómo le llaman esto? Cuando una cosa está fuera de contexto.
Él estaba No, él estaba ciego. ciego. Sí, estaba ciego. Y necesitaba ese impacto Claro que sí. sobrenatural de un encuentro. Porque hay personas que hasta que no tienen ese encuentro, Tiene que ser el mismo Dios, varón. que tenga que impactarlo. Porque el hombre asolaba la iglesia, Claro que sí. perseguía a los cristianos, era muy cruel. Metía miedo. ¿Quién quería saber de Saulo? De tal manera que el día que él creía que iba a poder otra vez hacer sus hazañas, fue el día donde entonces el Señor le sale al encuentro. Claro que sí. Yo creo que hay gente que el Señor le va a salir al encuentro. ¿Quién? Este es un día que Dios Le va a salir al encuentro. va a tumbar gente. Mira, y cuando vino el impacto sobrenatural, cae al suelo y escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Así es. Dura cosas contra el aguijón. Sí. Y dice la palabra de Dios que cuando él se levanta de ahí, lo primero que dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, Tremendo. tú tienes mucho tiempo persiguiéndome a mí, pero ¿en qué tiempo? No, cuando tú persigues la iglesia, Así cuando tú es. persigues a los hijos de Dios. Entonces, cuando acontece esto, el Señor, porque el encuentro que produce cambio es cuando ya mandan a Ananías a que busque a uno Exacto. llamado Saulo, que está En una calle llamada derecha. derecha, Ujú. y llévatelo. Dice, pero este no es el tipo, Mátalo. este no es el tipo que mata a los cristianos. Aprovecha ahí. Entonces el Señor le dice: llévatelo porque instrumento me he Ese escogido. Realmente, mira, yo siempre he creído en los cambios. Hay personas que son chismosos, hay gente que son mala de corazón, pero una vez que se convierten, Ujú. tú le ves la transformación y aún así hay gente que no quieren aceptar que esa persona ha cambiado. Y yo soy de los que creo y digo que la gente se merece una oportunidad. Claro. La gente necesita un cambio. Hay gente que se han vuelto malos. ¿Sabe por qué, Darwin? Porque han encontrado a alguien que le ha hecho una maldad, pero fueron gente buena. Hay gente que quieren un cambio, pero no pueden porque tienen gente en su alrededor. La mayoría de nosotros Claro, tuvimos un encuentro. claro que sí. Y ese encuentro, ya sea de una manera, ya sea de otra manera, pero tuvimos un encuentro de tal manera que ya no somos lo que éramos antes. No, La Biblia dice que de modo que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Así Y las es. cosas viejas pasaron, he aquí hecha toda nueva. todas son nuevas. Es decir, cuando yo me encuentro con el Señor, mi vida debe de haber un cambio, Claro que sí. una metanoia, una Lo hay. metamorfosis, y tiene que cambiar. Claro que sí. Entonces, esto es lo que pasó con Saulo. Y Saulo tuvo que durar alrededor de 13 años siendo instruido por el Espíritu Santo. Así es. Hoy, siendo instruido por el Espíritu Santo. Un hombre diestro, educado, Sí, que viene de los pies de la Gamaliel. filósofo. ¿Quién? Instruido desde pequeño en la cultura. ¿Quién? Entonces, Claro. es necesario tener un encuentro con el Señor. Así es. Hay personas que llegaron al Evangelio, están caminando en el Evangelio, pero no tienen un encuentro. No, Porque si tuvieran un encuentro, no harían lo que ellos hacen. sus actitudes fueran otras. Sus actitudes serían otras. Claro. Caminarían diferente. Claro que sí. Porque cuando tú tienes un encuentro, tú sales siendo renovado. Claro que sí. Ay, santo. Gloria a Jesús. Cuando tú tienes un encuentro, tu vida ya no te pertenece, le Gloria a pertenece a Él. Al único Dios verdadero. O sea, cuando tú tienes un encuentro, ya la forma, la manera, los ademanes, aún la costumbre que tú vienes de muchos años, el encuentro hace que eso se arruine y se Claro. rompa y que se establezca el reino. Claro que sí. Por eso la Biblia dice: venga a vosotros tu reino. Claro que Porque sí. cuando el reino viene, ya tú no eres igual. No. Ya tú eres gobernado por el Espíritu Santo. Por Dios. Por eso es que es tan necesario Por tener un encuentro. Claro que sí. ¿Qué podemos decir de Pedro? Mm. Cuando a Cristo lo van a apresar, el primero que saca una espada y le corta la oreja a uno Así es. es Pedro. Así es. Pero qué bueno es que luego cuando llega el Espíritu Santo,
aquel Pedro que era iracundo, Así es. aquel Pedro Que sacaba espada. aquel Pedro que le dijo a Cristo en una ocasión que no te suceda nada malo, que fue influenciado por lo malo. Así es. La Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo de Dios, Gloria a Jesús. él tuvo un encuentro tan poderoso que la casa se llenó y todos hablaban en lengua. Así es. Y la gente decía, esta gente están locos, están llenos de monstruos. Y él fue que salió y dijo, no, Así ellos es. no están llenos de monstruos. Así es. Ellos han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y esta Correcto. es una promesa Claro que sí. de que vendría de lo alto y íbamos a ser llenos del poder de Dios. Gloria a Jesús. Cuando somos impactados por el poder de Dios, cuando somos llenos del poder de Dios, Amén. ya nuestra vida cambia, nuestra vida ya no nos pertenece, No. nosotros tenemos que cambiar. Por eso es que Pedro, cuando en su primer discurso se convierte en 3,000 personas, 3,000, en su 3,000. segundo discurso se convierte en como 5,000 personas. 5,000 personas. Entonces, aquel hombre que no era un hombre muy letrado, un hombre que era del vulgo, cuando viene el impacto de Dios le da sabiduría, le da Así inteligencia, lo dota de funciones sobrenaturales. Gloria a Pero Dios. eso es cuando nosotros esperamos el tiempo para Claro que sí. ser impactados con el encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sin un encuentro no puede haber cambio. No puede haber cambio. Los encuentros son los lugares donde nosotros somos renovados y transformados. Donde nosotros podemos Wow. obtener un encuentro con Dios. En la iglesia. En tu habitación. En un momento que tú estés solo. Ujú. En esos momentos cuando tú no tienes a nadie a tu alrededor, empieza a hablar con Dios. Hubo un hombre en el libro de Números, hay una historia muy bonita que habla acerca de un hombre llamado Jabes, Javes, sí. que significa parido con dolor. El muchacho estaba cargando con una situación por el nombre que tenía, que prácticamente lo arrastró por todos los días. Pero este muchacho quería un cambio y quería una renovación en su interior. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, mira, si tú me bendijeras, si tú guardaras mi territorio, si tú lo ensancharas, si tú esto, si tú aquello. ¿Y qué dijo al final, Jabe? Y me concedió Dios lo que le pedía. Darwin, hay gente que le están pidiendo a Dios un cambio. Y hay otros que Dios mismo se le va a acercar para transformarlo, porque son gente dura que tienen que chocar con la roca. Es impresionante que Javes buscó y preparó el escenario para el encuentro Él lo sobrenatural. preparó. Porque la Biblia dice que un corazón contristo y humillado, Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. Ahora, un corazón duro que no se humilla, ¿sabe lo que hace Dios? Que lo oprime así y chocan con la roca y al final termina, ay Dios, yo sé que tú eres real, ya, tranquilo, que el proceso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios busca siempre la manera de cómo el hombre entienda. Claro. El hombre malo que comprenda y se desvíe de su camino. Y algo que me llama la atención de Javes, y es que Javes no se victimizó No, como hay personas para no entrar en un encuentro. exacto. Gloria al Señor. No, papi. Gloria a Jesús. No se volvió una víctima, sino que hizo lo siguiente. Así es. Esperó el momento. ¿Por qué? Porque Javes pudiera volverse una víctima y decir, pero yo no hice nada. Así es. Yo no elegí nacer y estoy pasando por un proceso por el cual mi madre todavía yo no he salido del vientre. Quizá él podía culpar Ella a tiene Dios. un nombre en su mente para ponérmelo a mí. Exacto. Y le dice que le puso maldición, le puso dolor. Dolor. Pero él no se vivió quejando su vida entera de que no, y aquí en toda la esquina quejándose. No, él buscó la manera Gloria a Jesús. de tener un encuentro con el Padre. Y cuando tuvo en el encuentro, lo único que le dijo fue, si me dieras bendición. Si tú me dieras. Y ensanchar es mi camino. No, y si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. Es decir, que lo único que hace que un hombre mantenga un encuentro sin dañarse, se llama que sea direccionado por la misericordiosa mano De la única Dios. forma. ¿Por qué? Porque Jabes preparó el ambiente.
Claro. Y para Jabe era muy importante tener al Dios verdadero. Yo no sé por qué a veces hay personas que menosprecian el tener a Dios de su lado. Hay gente que dicen, yo no quiero saber de Dios. Dios me quitó mi madre, Dios me quitó mi padre, Dios me quitó lo que yo más quería. Pero cuando tengan el encuentro, bien, entenderán de que Dios no es como tú piensas, de que Dios no es como tú crees, de que Dios no es como te lo mostraron o que te enseñaron que es Dios. Mira, Darwin, Dios es un Dios de amor. Lo que nosotros conocemos como injusticia, para Dios es una justicia. Sí. Lo que nosotros conocemos como algo que no se puede hacer, Dios lo hace. Gloria al Señor para siempre. Como hay personas que en la Biblia nosotros conocemos que Dios permitió que sus esposas murieran, su familia perdiera la vida. Dios los separó y los llevó a otro territorio. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace como Él entienda. Y si Dios sabe que en ese lugar no va a haber producción, no va a haber crecimiento, Dios te quita lo que tenga que quitarte, todos esos pormenores para que tú avances. Para que avance y crezca. Y si tú tienes que cambiar y ser renovado, Dios va a buscar la manera de cómo tú recibes esa renovación. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor y Él quiere el bien para todos sus hijos, su criatura. Hablar de encuentro es algo sobrenatural. La Biblia habla de que en una ocasión había un cobrador de impuestos y este cobrador de impuestos cobraba de todo lo que pasaba en aquella ciudad. Pero un día escuchó hablar de Jesús, un día escuchó hablar de Jesús de tal manera que aquel cobrador de impuestos comenzó a buscar la manera de acercarse a Jesús. Claro que sí. Dice que él tenía algo y era pequeño de estatura, pero esto no le impidió a tener un encuentro. Claro que no. Dice que se adelantó porque sabía que Cristo iba a pasar por un lugar y se subió a un árbol sicomodo. Y dice que mientras está subido en ese árbol, es un árbol que se dicen los historiadores, es un árbol que lo talaban, es decir, lo cortaban para hacer ataúdes. Exactamente. En pocas palabras, este hombre está en un árbol que representa la muerte. Así es. Y para poder tener vida, necesita bajar de aquel árbol para encontrarse con Jesús, el Amén. que es la vida. La Biblia dice de que cuando Cristo va pasando, esto llama la atención y le dice así: Zaqueo, date prisa, porque hoy yo voy a cenar en tu casa. Gloria al Señor. Dice que el hombre bajó de prisa y gozoso. Y cuando entraron a la casa, estando dentro de la casa, este hombre sufrió lo que se llama la metamorfosis. Así es. Así es. ¿Por qué metamorfosis? Porque inmediatamente este hombre dijo: si yo le he robado a alguien 4 veces, se lo voy a devolver. Gloria a Jesús. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, cambia. Así Usted es. puede ser el Saulo, puede ser el Zaqueo, puede ser el Pedro que es iracundo, el Zaqueo que roba impuestos, El Jabe. puede ser el Jabe que no tiene futuro. Y puede ser el Pedro que es iracundo. Así es. Pero si te encontraste con Jesús, algo va a suceder. Claro que sí. Claro que sí. Siempre yo he visto que todo hombre y mujer de Dios, cuando se acerca a Cristo, su manera de vivir cambia, su manera de... Hay gente que maldecía, ya no maldicen. Hay otros que vestían de una forma inadecuada y empiezan a cambiar su modo viviendo. Hay personas que tenían alianza y sueltan las malas alianzas y empiezan a juntarse con personas correctas. ¿Por qué? Porque el Espíritu te direcciona, te coordina, te une, te entrelaza, te hace entender el propósito y el llamado. Y al final, como tú te conviertes uno en Él y Él uno en ti, tú terminas haciendo lo que Él quiere que tú hagas, lo que Él quiere que Él haga contigo. También me llama la atención, Daniel, en una ocasión Cristo le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Sí. En medio de la trayectoria para llegar a aquel lugar que Cristo quiere ir, porque necesita encontrarse con alguien, dice que hubo una tempestad de viento. Hubo una gran tempestad de viento que movía la barca y casi mente, hermano, iban a perecer ahí. Claro que sí. Y llaman a Jesús y le dicen: maestro, sálvanos que perecemos. Dice que Cristo se levanta,
reprende la mal, reprende los vientos, pero esto no detiene de que Cristo tenga un encuentro. No lo detiene. Dice que cuando llegan a Gadara, allí el que le sale al encuentro no es ni siquiera el alcalde de la ciudad, no es ni siquiera el presidente de la ciudad. El que le sale al encuentro es un endemoniado que se iría con piedra, que vivía en los sepulcros, que no vestía ropa. Así es. Un hombre andrajoso, y fue el que le vino al encuentro. Y la palabra que le dijo: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Así es. Esa fue la palabra que le dijo: viene a atormentarnos antes de tiempo. Así es. Y la palabra dice que entonces Cristo le dice: ¿cómo te llamas? Y él dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Así es. Oye, Daniel, es impresionante. Y cuando llegó el encuentro, el impacto fue tan fuerte y ellos sabían qué iba a pasar. Le dijeron: no nos mandes al abismo. Así es. Mándanos a un acto de cerdo. Así es. Y cuando lo envió al acto de cerdo, dice que los cerdos se fueron por un despeñadero, murieron todos. Pero le volvió la vida a alguien que los demonios le tenían eclipsado la vida. Ese tipo estaba muerto. Los demonios le tenían su vida eclipsada. No había una luz. No había una luz que le ayudara. Entonces ahí es cuando entra el impacto del encuentro tan sobrenatural. Gloria a Jesús. Entonces aquel hombre quería seguir a Jesús y Cristo le dijo: no, quédate aquí en la aldea y proclama. Y di lo que pasó contigo. Porque con el encuentro que tú tuviste va a ser tan sobrenatural que las almas se van a convertir solas. Sí. El testimonio de ese hombre, mire, trascendió. Toda metrópoli, todo fue un mover de gloria. Decápolis. Es como cuando la mujer que Cristo llega, me gustaría que tú interpretes esa historia, que Daniel, que tú la dominas bien. Es cuando Cristo llega a una ciudad y él dice: me es necesario pasar por Samaria. Exactamente. La mujer sinofericia, ¿verdad? Y la que está buscando agua. Bueno, la mujer que era prostituta, sí. De igual forma, esta mujer estaba buscando un encuentro, pero no había conocido, todavía no se había chocado con el Dios verdadero. Cuando se choca con Cristo, Cristo le dice que le dé agua. Ella está buscando un agua, pero del agua que Cristo le ofrece, automáticamente ella se interesa. ¿Por qué? Porque ella está enfocada en buscar una solución para la situación que está viviendo. Y de igual forma, Darwin, cuando Cristo le dice: ve a tu casa y dile a tu marido que venga acá, cuando él le descubre que el marido que ella tiene ni siquiera es de ella, pues entonces ella empieza a reconocer. Porque por lo primero que hace, pero yo me encontré con alguien, claro, que reconoce su pecado, sí. Reconoce su estado y se arrepiente. Espérate, que tú me pareces profeta, tú me pareces un hombre de visión. Este pozo se construyó para que nosotros viniéramos aquí. Y Cristo termina diciéndole: tú hablas de adoración y según la ley es en Jerusalén que hay que adorar, pero yo te digo a ti que ni en Jerusalén ni tampoco en este monte se adorará. ¿Por qué? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios está buscando cambiar en todo el mundo. Dios quiere cambiar gente en Haití. Dios quiere cambiar gente en República Dominicana. Dios quiere cambiar gente en Puerto Rico. Dios quiere cambiar gente en toda Latinoamérica, Suramérica, Rusia, en todos los lados del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no se limita. Dios te anda buscando a ti. Tú que vas a ver este video, que tu situación, tu modo viviendo en tu vida está totalmente divorciada. Los demonios te han estado atormentando. Las malicias te están haciendo daño. Los demonios están metidos en tus planes, en tu familia. No hay avance, no hay prosperidad y tú quieres un cambio. Vengo a decirte en esta tarde que el único que puede cambiarte, el único que puede renovarte, el único que puede transformarte se llama Jesús de Nazaret. Acéptalo hoy, reconcíliate con él y te aseguro que toda tu vida cambiará. Dios mío, voy a orar por ese grupo de personas que se van a encontrar. Digo, voy a buscar la manera de que se encuentren. Padre, en esta hora, gracias, Padre. Oramos a ti, oh Dios. En nombre de Jesús. Encárgate, Dios mío, de que este mensaje llegue a las personas indicadas, Jesús, Padre, que necesitan tener un encuentro contigo. Sí, Señor. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Todo espíritu del diablo echado fuera. Aleluya.
todo lo que quiere detener, todo bloque, todo muro, todo espíritu de tupor que quiera, Dios mío, Padre, intervenir en un encuentro sobrenatural, Dios mío, se rompe en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero de que este mensaje te sea de mucha bendición. Suscríbete, deja tu comentario, y si te gustó el video, no es obligado. Si no te gustó, no le dé me gusta, pero si te gustó, apóyanos con un me gusta para que así YouTube pueda seguir expandiendo estos videos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga.